Buenos días a todos, qué bueno poder estar en esta mañana juntos para deleitarnos también en la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por todos los que están reunidos a través de sus computadoras, de sus teléfonos inteligentes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de verdad de compartir la palabra del Señor, de poder tomar la comunión juntos como lo vamos a hacer hoy, de compartir las oraciones y de animarnos unos a otros en este tiempo. Y cuando digo animarnos unos a otros en este tiempo, no quiero que solamente pensemos en alegrarnos en este tiempo. También creo que es muy importante que pensemos en esto, en que también animarnos al amor y a las buenas obras es animarnos a reflexionar más profundamente en nuestra condición caída y en el amor que tenemos de parte de Dios. Así es que vamos a ir al capítulo 61 de Isaías, a esta palabra del Señor. Estamos terminando ya esta serie de sermones que se llama El pueblo de Dios, la manifestación de su gloria, y hoy es el penúltimo sermón de esta serie. La próxima semana iremos al último capítulo de este libro de Isaías y terminaremos finalmente, después de tantos meses, esta serie preciosa que nos ha confrontado, que nos ha animado, que nos ha hecho reflexionar en tantos aspectos de la fe cristiana. Y hoy vamos entonces a este texto, Isaías 61, versículos del 1 al 3. Y dice así: El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Los judíos de Jerusalén en el siglo VIII estaban pasando por tiempos difíciles en los que estaba la amenaza siempre presente de una catástrofe política, militar, económica, que destruyera su ciudad y que terminara con esa racha de buenos tiempos que habían tenido, por lo menos en el tiempo del rey Usías. Hemos visto cómo Isaías, a través de todos estos oráculos de juicio y de restauración, va haciendo un llamado para que el pueblo se vuelva hacia Dios, para que el pueblo se arrepienta de sus pecados, de su idolatría, de el consultar a sus muertos, a los adivinos, de amar las cosas de este mundo más que al Dios que los había salvado tantas veces y en el cual fallan en poner su confianza una y otra vez. Los israelitas han sido llamados cientos de veces, tal vez miles de veces en las voces de todos los profetas, para que se arrepientan y vuelvan al Señor. Y no ha sido posible que se arrepientan y que vuelvan con todo su corazón al Señor. También durante esta serie de sermones hemos dicho hasta el cansancio que esta actitud que tanto criticamos y despreciamos en los judíos del siglo VIII es exactamente la inevitable condición de nuestros corazones en el pleno siglo XXI. Estos corazones que no pueden poner de manera natural su confianza en Dios, sino es que Dios mismo tiene que venir y transformar nuestros corazones para que finalmente seamos capaces de confiar en Él. Esto es algo muy importante que quiero que entendamos. Cuando vemos este llamado constante de los profetas, específicamente de Isaías, para el pueblo de Israel, para que se arrepientan, para que pongan su confianza solamente en el Dios de Israel, y vemos cómo fallan constantemente. Después de que vemos todo el tiempo en nuestra lectura bíblica esa actitud de los israelitas, es imposible que no sintamos
desprecio, que no los critiquemos, que no los condenemos y que no pensemos, pero qué necios son, pero que no pueden comprender el amor de Dios. Y cuando estés pensando eso, la próxima vez que tengas la tentación de pensar que estos judíos son tan necios, son tan tontos, son tan irremediablemente rebeldes, quiero que pienses en que esa es la condición natural de tu corazón y de mi corazón. Quiero que pensemos que así estaríamos nosotros si Dios no nos hubiera enviado a Emmanuel, a Jesucristo, y que por la obra de su Espíritu Santo hubiera cambiado nuestros corazones. Y sabemos que aún conociendo la salvación como la conocemos por medio de Jesucristo, que aún entendiendo nuestra condición pecaminosa y rebelde, qué difícil es mantenernos fieles al Señor. La pregunta es, ¿cómo logra cambiar Dios el corazón de personas rebeldes como lo son los judíos del siglo VIII y como lo somos nosotros en pleno siglo XXI? Para responder a esto vamos a reflexionar en 3 aspectos. Vamos a hablar de las buenas nuevas para los pobres, vamos a hablar de libertad para los prisioneros y vamos a hablar de alegría para los dolientes. Buenas nuevas para los pobres, libertad para los prisioneros y vamos a hablar de alegría para los dolientes. Entonces vamos al punto número 1, buenas nuevas para los pobres. Veamos cómo empieza este texto, esta porción de esta preciosa palabra de Isaías. Dice en el versículo 1, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Tenemos que recordar que este texto es parte de esta sección de Isaías a la que llamamos la sección del siervo del Señor. Es decir, donde Isaías de una manera más clara va a decirnos, va a recordarnos cómo va a ser la salvación que Dios va a enviar por medio de su ungido, de su elegido, de este Emmanuel, de este personaje que va a ser Dios con nosotros. Y entonces vemos en esta voz del siervo del Señor, en la voz de Emmanuel, diciendo que sus palabras son el producto del Espíritu Santo que le ha ungido, que lo ha enviado, que lo ha seleccionado, que lo ha elegido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál es la misión entonces? La primera misión de esta salvación que Dios les anuncia a los israelitas por medio de Emmanuel, de su ungido, de su elegido. ¿Cuál es el primer paso? Es el anuncio de las buenas noticias para los pobres. Y esto es algo importante que tenemos que entender, que tenemos que explicar un poquito, porque tal vez desde el siglo XIX, tal vez desde la influencia de la Ilustración y de la teología liberal, de esta teología que rechaza lo sobrenatural de la Escritura y esta inspiración divina de la Escritura, vemos una influencia en el pensamiento cristiano en el cual el Evangelio ya no es el mensaje de la salvación que hay en Cristo, ya no es el mensaje de la salvación que necesitamos para que Cristo venga y viva la vida que no podemos vivir nosotros y muera la muerte que merecemos por nuestros pecados y resucite al tercer día. Entonces el Evangelio ya deja de ser eso para pasar a ser cuestiones que son secundarias o que son más bien implicaciones del Evangelio. Entonces, por ejemplo, hay muchos cristianos que creen que lo más terrible de la vida humana es la pobreza, porque precisamente hacen referencia a este texto, que el Señor Omnipotente ha enviado a su ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Entonces se percibe que no hay mal más grande, más catastrófico que la pobreza humana. Y estamos hablando de la pobreza obviamente material. Y hay muchos cristianos que creen esto, que creen que luchar por la justicia social es el Evangelio. Pero sabemos que no es el Evangelio. Sabemos que el Evangelio es el mensaje de Jesucristo. Y que una implicación, quizá tal vez la más directa del Evangelio, sea el trabajar para consolar a los más necesitados. Quiero repetir esto. El Evangelio entonces se trata acerca de Jesucristo y su obra redentora, hecha a favor de nosotros. Pero la implicación tal vez más urgente, tal vez la primera consecuencia de una vida renovada
por las buenas noticias del Evangelio sea el consolar a los más necesitados. Cuando el siervo del Señor dice que ha sido elegido entonces para anunciar las buenas nuevas a los pobres, debemos entender que está hablando de una condición más profunda del corazón, en la cual los recipientes de las buenas nuevas no son necesariamente personas pobres en lo material, sino personas pobres en espíritu. Pobres porque se ven a sí mismos como personas en necesidad. Y esto lo explica muy claramente el Señor Jesús en el Sermón del Monte, ahí en Mateo capítulo 5, en el versículo 3, en este pasaje conocidísimo. Cristo realmente explica lo que es ser pobre, en qué sentido la Biblia nos habla de los pobres. Y entendemos que los pobres en lo material necesitan ayuda, pero siempre la Escritura nos lleva a entender que hay una pobreza más urgente, más terrible, más destructiva que la pobreza material, y es la pobreza espiritual que no podemos reconocer tan fácilmente. Entonces Cristo dice en el Sermón del Monte, en Mateo 5:3, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Cuando dice los pobres en espíritu, significa que las personas a las que va dirigido este mensaje no son felices. Significa que las personas a las que se les dirige este texto se sienten insatisfechas emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Personas que tal vez se sienten culpables o que descubren en sí mismos una condición miserable que los hace sentirse mal. A estas son a las personas a las que se les anuncian las buenas noticias del Evangelio, a los que no son felices, a los que están insatisfechos interiormente, a los que se sienten culpables o a los que descubren en sí mismos una condición miserable. A ellos se les anuncian las buenas noticias del Evangelio. Porque si alguien se siente satisfecho con la vida, si una persona le va bien y encuentra en algo de esta vida su consuelo, su refugio y su razón para vivir, entonces podemos decir que no está perdido. Si una persona tiene todo, tiene salud, tiene una bonita familia, tiene un buen trabajo, tiene seguridad social, tiene todas las cosas, entonces es muy difícil que pueda pensar que está necesitado y que necesita la salvación. Si se dan cuenta, los países de Europa del Norte son los países en los que menos cristianos hay. No porque ahí no hubo cristianos, ahí hubo una revolución del Evangelio, hubo un conocimiento de la fe cristiana profundísima, pero después con el bienestar económico que trajo el desarrollo material, el desarrollo industrial, entonces esas naciones dejaron de ser cristianas. ¿Por qué dejaron de creer en el Señor? Porque no se veían a sí mismos como necesitados, porque realmente había muchas cosas que podían satisfacer sus necesidades más inmediatas. Entonces fíjense una cosa, debemos entender lo peligroso de las narrativas culturales en las que vivimos y que buscan sustituir la necesidad de la salvación que se nos ofrece en las buenas noticias del Evangelio por ideas falsas sobre el bien y el mal. Fíjense una cosa, si analizamos la historia de la humanidad, vemos cómo las narrativas culturales de cada civilización ha sido un esfuerzo por evitar sentir una condición miserable, por evitar sentir el dolor que acompaña a la humanidad desde la caída. Como lo explica claramente el Génesis capítulo 3, vemos la caída del ser humano y vemos que lo primero que experimentan nuestros primeros padres es temor y vergüenza, un profundo temor y una profunda vergüenza. Y desde ahí empieza una condición humana de lucha en contra de esos sentimientos. ¿Cómo aminorar el dolor? Ese ha sido el trabajo de todas las civilizaciones que se han desarrollado en la historia de la humanidad. ¿Cómo aminorar el dolor de la vergüenza y del temor que surgen de nuestra separación con Dios? Todas las civilizaciones tienen estas narrativas que dicen, no está bien que te sientas mal. Todas las civilizaciones tienen estas narrativas que dicen, no debes de sentirte mal contigo mismo. Y entonces todos los esfuerzos de las civilizaciones van en ese sentido. ¿Cómo hacer que no nos sintamos mal? Por eso, por ejemplo, en nuestro tiempo, vemos cómo las personas, vamos a poner algunos ejemplos de nuestra cultura, de nuestra civilización. Por ejemplo, el derecho al aborto.
Ok, muy bien. Entonces, un aborto es el producto de un hijo o de una hija que no son deseados. Y no son deseados porque se llevaron a cabo relaciones sexuales, hubo intimidad entre un hombre y una mujer que produjeron esta nueva vida, y entonces una de las consecuencias de la actividad sexual fuera del matrimonio es que van a venir hijos no deseados. Y por eso entonces se promueve la liberación del aborto, la normalización del aborto como algo bueno, como algo positivo. Cuando es una consecuencia de una mala actitud, cuando es una consecuencia de una actitud inmoral, cuando es la consecuencia de una acción que contradice el orden de Dios, porque Dios estableció a un hombre y a una mujer para unirse y ser una sola carne, y que de ahí provengan hijos deseados, hijos amados, hijos esperados. Pero entonces cuando nos alejamos de Dios, rompemos el orden de Dios y entonces tratamos de normalizar la civilización, no solamente la nuestra en el siglo XXI, pero todas las civilizaciones han tratado de normalizar el pecado, la maldad y hacerlo aceptable para evitar que los seres humanos se sientan miserables en su condición. Entonces no solamente la lucha por el derecho al aborto, también el matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho a adopción por parejas homoparentales. En su sano juicio, ¿quién le recomendaría a otra persona abrazar el estilo de vida homosexual? ¿Ustedes conocen a alguien que en sus cabales le recomiende a otra persona abrazar el estilo de vida homosexual? Claro que no, porque vemos cómo los homosexuales están solos, cómo vemos la superficialidad de sus vidas, de sus relaciones, vemos sus enfermedades físicas, vemos la catástrofe que la homosexualidad trae en todas las civilizaciones, en todas las culturas, a la sociedad, y sin embargo, estamos tratando en nuestro tiempo, los que no conocen el plan de Dios, los que no se someten al plan de Dios, de normalizar la homosexualidad como algo deseable, como algo aceptable, cuando realmente nadie en su sano juicio, nadie sinceramente en su corazón le diría a alguien: abraza la forma de vida homosexual. Es algo increíble. Y los homosexuales piensan que los que son culpables de su infelicidad somos todos los que no aceptamos que eso es algo bueno, pero realmente no son capaces de ser honestos consigo mismos y de ver su propia miseria, así como las mujeres que tienen hijos fuera del matrimonio no pueden ver su propia miseria y su propia inmoralidad que los está llevando hacia una catástrofe. Fíjense una cosa, lo que estamos diciendo hoy: todas las narrativas culturales en oposición a Dios nos llevan, son un esfuerzo para minorar el dolor de la caída, el dolor de la vergüenza y del temor que surgen de estar separados de Dios. Entonces así vemos también la promoción de los derechos de las personas trans y muchos ejemplos. La cultura en la que vivimos, así como la cultura en la que vivió Cristo, manifiestan el esfuerzo humano por normalizar el mal y el egoísmo. ¿Para qué? Para evitar el sufrimiento, para evitar sentirnos miserables, para evitar estar en la condición de pobreza espiritual, que realmente, dice Jesús, si eres un pobre espiritual, eres una persona bendecida, porque entonces es posible que encuentres la salvación. Y si estás evitando la pobreza espiritual, tratando de cambiar lo bueno por lo malo, llamándole a lo malo bueno, para no sentirte miserable, entonces estás engañándote a ti mismo. Fíjense una cosa, y no solamente estas narrativas culturales y este desarrollo de las civilizaciones que trata de evitar la miseria humana y un sentido de necesidad y de angustia en lo personal, pertenece al siglo XXI. Si pensamos en el Imperio Romano, en donde se desarrolló la primera iglesia cristiana, vemos cómo los romanos, de la misma manera, en su civilización habían normalizado vicios. Y Winfried Mary Beard es una académica inglesa y les recomiendo que busquen un video de ella en YouTube muy bueno. Dice, ella está especializada en estudios clásicos, es catedrática en la Universidad de Cambridge y también es profesora de literatura antigua de la
Academia Real de Artes en Inglaterra. En una entrevista ahí en YouTube con varios expertos en las civilizaciones antiguas, mientras algunos estaban exaltando el desarrollo de la civilización grecorromana y todas estas cosas, y cómo las mujeres vivían en una gran libertad en ese tiempo, ella les dice, momento, quiero recordarles algo muy importante de la civilización romana. Y eso es algo que nunca se oye de la civilización romana. Afirma que los romanos celebraban la violación. La violación de hombres y de mujeres, de niños y de niñas, era celebrado en la sociedad romana. Era un derecho de las clases dominantes. Es decir, si tú tenías un buen estatus social, tenías el derecho de violar a una persona que tú quisieras, que tuviera una condición social inferior a la tuya. ¿No les gustó a los que estaban escuchando eso que esta experta, no cristiana, una persona totalmente secular, pero experta en Roma, dice, no nada más exaltemos a Roma, veamos cómo ellos habían normalizado algo que para nosotros es algo horrible? Es decir, el ser humano en rebelión en contra de Dios siempre buscará cómo huir de su condición miserable para no tener que buscar su salvación en su Creador. Hasta inventarán derechos para hacer el mal, como ocurrió no solamente en Roma con la violación, pero también ocurrió en otras sociedades como en Inglaterra o en Estados Unidos con la esclavitud. Todas las sociedades tienen esta clase de mentiras. Las culturas, por ejemplo, prehispánicas también tenían sus derechos dados por sus dioses míticos para dominar y matar a otros, para apoderarse de las riquezas de otros, y tenían toda esta cosmovisión mitológica para justificar sus propias acciones sanguinarias. La religión falsa no es un intento por justificar lo injustificable. Los judíos del tiempo de Isaías no tenían sus ídolos de oro y plata, tenían sus ídolos de oro y plata. ¿Para qué? No era para hacer lo que querían, no era para hacer lo que Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Escritura les había prohibido. No, ellos se buscaban otros dioses a los que pudieran complacer con su maldad. Si no, vean esto: el catolicismo popular, la adoración de la Santa Muerte y otras creencias similares, ¿no son estas religiones falsas que impulsan a las personas a la inmoralidad y a querer ser bendecidos para hacer lo que quieren? Algunos se pueden ofender, pero vayan a Chalma en el Estado de México y van a ver la prostitución, el alcoholismo y toda la bajeza que se puede ver en este pueblo del Estado de México. Es algo realmente horrible, es algo realmente repugnante lo que hay, por ejemplo, en ese lugar. Y es la religión popular de nuestro pueblo, donde se adora a alguien para que nos bendiga, aunque hagamos las cosas más horribles. Esa es la condición humana para huir de este sentido de miseria que deberíamos de experimentar más continuamente. Isaías expresa el plan de salvación que traerá el ungido del Señor, y ese plan empieza con el anuncio de las buenas noticias para los pobres. Pero para que haya buenas noticias tiene que existir el dolor, el temor y el sufrimiento. Sin la aceptación de la miseria humana, sin la conciencia de que hay algo que está mal con el ser humano, entonces no hay buenas noticias que anunciar. Cuando las personas preguntan ¿por qué Dios deja que exista el sufrimiento?, debemos responder sinceramente que el sufrimiento es un llamado a buscar la salvación en el perdón que Dios nos ofrece por medio de Cristo. Si no vemos que es nuestra rebelión en contra de Dios lo que provoca el sufrimiento en el mundo, entonces no comprenderemos por qué sufrimos. Nada más veamos en el Evangelio a las diferentes personas que vinieron a Cristo. Eran personas que estaban totalmente rotas, totalmente quebrantadas. Eran personas que no tenían ya a dónde más acudir porque se habían acabado todos sus medios. Y vemos una mujer que tenía flujo de sangre por 12 años. Una mujer que hasta los mismos judíos consideraban inmunda. Una mujer sirofenicia, una mujer que era una extranjera, una mujer también despreciada en Israel, pero que viene a Cristo porque su hija está sufriendo. Pero también vemos hombres notables. Vemos a Jairo, un principal entre los judíos, o vemos a un centurión romano. Entonces vemos mujeres y vemos hombres de diferentes clases sociales viniendo al final de su camino
viniendo al final de sus fuerzas a la búsqueda de la salvación en Cristo. Esto es algo que como cristianos no nos gusta recordar, no nos gusta sentirnos al final de nuestro camino, no nos gusta estar en una condición vulnerable. Aún como cristianos queremos evitar este sentimiento de miseria, de desesperación, que creo que nos haría muy bien experimentarlo para realmente acercarnos más sinceramente, más genuinamente a Cristo. Por eso dice Simone Weil, esta famosa marxista que se convirtió al cristianismo, que la fe cristiana es la fe de los pobres. Solo alguien necesitado puede venir genuinamente a Cristo. Y esta es una verdad expresada en las palabras de Isaías. Entonces, buenas nuevas para los pobres, pero también libertad para los prisioneros. Dice en la segunda parte del versículo 1 del texto que leímos, ¿qué dice Emmanuel? ¿Qué dice el ungido del Señor? Dice que el Señor le ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. ¡Wow! Qué tiempo para hablar de libertad, ¿no? Ahora que estamos confinados en nuestras casas, qué tiempo para hablar de libertad a los cautivos. Los judíos que escuchaban los anuncios del juicio y de esta libertad a los cautivos, todavía no habían sido llevados a la cautividad en Babilonia, todavía no había llegado ese tiempo, pero se les anuncia anticipadamente que van a ser liberados de allá. Y el profeta también se refiere a una cautividad que ya estaban experimentando los judíos y que debemos de comprender cuál es la verdadera cautividad del ser humano. Es la cautividad del pecado. Si analizamos esto, vamos a ir al Evangelio de San Juan, al capítulo 8. Vamos a leer de los versículos 31 al 34. San Juan 8, de los versículos 31 al 34. Entonces, los judíos de Jerusalén del siglo 8 todavía no habían sido llevados a la cautividad, pero qué pertinente es que Isaías les recuerde a estos judíos que ellos ya necesitaban ser liberados porque realmente estaban cautivos. ¿Cautivos de qué? Pues de su pecado, de su rebelión en contra de Dios. Y Cristo lo clarifica esto en Juan capítulo 8, versículos 31 al 34. De manera tan clara dice Jesús esto. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, les respondió Jesús. Entonces, el ungido del Señor viene a anunciar libertad a los cautivos, libertad a los que no pueden ver que en realidad son miserables, pero que se creen ricos. Libertad a los que creen que hacer su voluntad es mejor que hacer la voluntad de Dios y no se dan cuenta que solamente siguen atesorando más ira, más enojo de parte de Dios para el día en que Dios traiga su juicio sobre las naciones, sobre todos los que están en rebelión en contra de Dios. Todo el que peca es esclavo del pecado, dice Jesús. Y qué difícil es vernos como personas pecadoras, qué difícil es realmente vernos como esclavos de algo cuando sentimos que somos libres. Esta condición en la que no podemos ver nuestro propio pecado hace que la humanidad sea como un tren que va hacia un precipicio pero que no lo sabe. No, es como alguien que va a toda velocidad pero no sabe que solamente hay un precipicio al final de su camino y va a toda velocidad. Así realmente deberíamos de ver a la humanidad, como Dios ha tenido que ponernos un freno en este tiempo. ¿No ha sido fabuloso ver las playas de Acapulco, Caleta, Güera? Ahora sí parece el Caribe mexicano, o sea, increíble, ¿no? ¿Cómo es posible que ahora el mundo esté teniendo un respiro? Y vemos cómo la gente dice, bien, el cáncer somos los seres humanos. Aún los que no creen en Dios están viendo cómo la misma humanidad está destruyendo toda la creación. Dice, y esto lo vemos en nuestra propia sociedad en este tiempo, en el cual lo peor de todo, fíjense, hablando de sentirnos manipulados, de sentirnos oprimidos, de no sentirnos libres, fíjense, no es lo peor de este tiempo no es la posibilidad de infectarnos del virus y morir, sino más bien
Lo más desesperante tal vez es la guerra de declaraciones que vemos todos los días, donde nos sentimos en medio de alguien que nos está mintiendo, que nos está manipulando. Vemos a las personas que dicen, no, esto lo provocaron los Estados Unidos para que les paguemos impuestos. Y otros dicen, no, esto lo provocaron para echar a perder los planes de ciertos políticos. No, y esto, es lo que nos dice López-Gatell en la tarde es mentira. Y no, lo que nos dice TV Azteca es lo que es mentira. Realmente lo más desesperante de este tiempo tal vez no es la posibilidad de infectarte y morir. No creo que eso es lo que más les molesta a las personas en este tiempo, sino sentir que estamos siendo manipulados, que estamos siendo controlados y que no podemos hacer lo que queremos, ¿verdad? Se siente tanto esta manipulación que están estos chistes tontos, ¿no? De hasta nuestra muerte va a ser made in China, ¿no? O lo único que dura más de 3 meses hecho en China es el coronavirus, ¿no? Es lo único que hecho en China que dura más de 3 meses. Existe un sentimiento de que no somos libres en este tiempo y eso nos aterra, pero en realidad nuestra esclavitud es mucho más profunda que estar en confinamiento. Es una condición de nuestros corazones que nos mantiene pendientes y señalando los pecados de los demás, pero totalmente ciegos a nuestra propia maldad. Cuando Cristo dice, yo he venido para liberar a los cautivos, está diciendo, realmente tienes que darte cuenta de que tu peor problema no es el confinamiento, tu peor problema es tu pecado, es que no puedes liberarte de tu pecado. Si somos sinceros, lo último que nos preocupa en estos tiempos es nuestro pecado. Lo último en lo que pensamos, y esto es un mensaje para la iglesia de Cristo, es un mensaje para los cristianos, específicamente. Si somos sinceros, lo último que nos preocupa en estos tiempos es nuestro pecado. Lo último en lo que pensamos es que necesitamos el perdón y la gracia de Dios sobre nuestras vidas en este tiempo. Te puedo asegurar que un porcentaje altísimo de cristianos que están confinados, que están ahí con sus familias, que están enojados, que están desesperados, que están deprimidos, que están preocupados por el futuro, en lo último en lo que han pensado es en su condición de pecado en este tiempo. Y de cómo la catástrofe mundial que vemos es producido por el pecado, pero siempre pensamos que es por el pecado del PAN o del PRI o de Morena o de la 4T o de alguien. Alguien tiene la culpa, tú no tienes la culpa. Eso es tan triste que millones de cristianos no pueden ver su propia culpa en toda esta catástrofe y que no pueden tomar este tiempo, para lamentar sobre nuestro pecado. No deberíamos de lamentar por nuestro pecado en lugar de estar dando explicaciones o esperanzas superficiales por la situación actual. No deberíamos de lamentar por nuestro pecado. Yo quiero preguntarte, cristiano, cristiana, ¿cuándo fue la última vez que en estas últimas semanas en las que has estado pensando en los médicos que no tienen insumos, pensando en la irresponsabilidad de los gobiernos, pensando en tantas cosas que te molestan? Si en estos últimos días has lamentado por tu propio pecado, ¿has tomado tiempo para lamentar por tu pecado? ¿Realmente eso ha sido algo en lo que has pensado en este tiempo? ¿Te ha dado tiempo el confinamiento en el que estás para ver tu condición miserable, tu condición necesitada, y has lamentado por eso? Te aseguro que la gran mayoría de los que se dicen cristianos es en lo último en lo que han pensado, es en lo último en lo que han estado reflexionando en este tiempo. No te lo digo porque yo sí lo he hecho, pero cuando he estado pensando en este tiempo y cuando estaba pensando en este sermón, estaba pensando en mi propia condición, si realmente este tiempo me ha ayudado a ver con más claridad mi propia miseria y mi necesidad de un Salvador, o si solamente me preocupan las condiciones externas en las que estoy, porque lo que es lo más importante es estar con mis amigos, regresar a la iglesia, reunirnos, ir a comer, seguir con nuestras vidas como estaban antes. ¿Eso es lo que realmente te preocupa en este tiempo? ¿Que no puedes hacer lo que quieres? Cuando Isaías dice que el ungido del Señor viene a liberar a los cautivos, también dice que viene a sanar los corazones heridos. ¿De dónde provienen nuestras heridas? No provienen de nuestro propio pecado,
No nos herimos unos a otros hasta en nuestras propias casas, hasta en los propios matrimonios, hasta en la relación padres e hijos. No las heridas las recibimos entre los más cercanos a nosotros mismos. ¿No muestra eso nuestra condición miserable y caída, que aún es tan difícil estar con las personas a las que decimos que amamos más y que es lo más difícil estar con ellos en este tiempo? Ser pacientes con ellos, ser amorosos con ellos, interesarnos en ellos. ¿Realmente te interesas en los demás o estás interesado en ti mismo aún en tu confinamiento? ¿No es esto una muestra de nuestra condición miserable? Por eso, cuando te sientas inconforme en estos próximos días, con tu matrimonio, con tus padres, con tus hijos, con tu casa, con tu sueldo, con tu ciudad, con tu gobierno, con tu pastor, con tus amigos, con tu comida, cuando te canse la música y ya estés a punto de vomitar Netflix, y cuando dormir más te produzca dolor de cabeza, cuando darle rienda suelta a tu sexualidad te deje más vacío, cuando solo sientas más odio, rencor y envidia, recuerda esto: es el estado que surge de tu rebelión en contra de Dios. Todo eso surge de tu rebelión en contra de Dios. Los judíos no podían obedecer a Dios y confiar en Él. Su condición de pecado los tenía esclavizados. No importa cuántas veces Dios los llamara a la obediencia, no podían obedecerlo, no podían dejar sus idolatrías, así como tú y yo no podemos hacerlo ahora. Si no viene Cristo y en lugar de obligarnos a obedecer al Padre, viene y obedece al Padre en nuestro lugar. No hay otra forma de que consigamos nuestra salvación tratando de obedecer a Dios. Siempre fallaremos, pero ahora podemos poner nuestra confianza gratuitamente en Cristo y reconocer nuestra condición miserable y venir a la verdad del Evangelio, esa verdad que realmente nos va a liberar de nuestra condición de pecado. No puedes realmente venir a Cristo si no ves la cautividad de tu pecado, si no ves tu actitud incorregible de rebeldía y de odio hacia Dios y hacia los demás. Necesitamos que Dios nos libere, pero también que cambie nuestro dolor por alegría. Alegría para los dolientes, el tercer punto. Dice en el versículo 2, que dice en las palabras del siervo del Señor: vine a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo. ¿A qué vino? A pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Ah, caray, ya no entiendo. ¿O es el año del favor del Señor o es el año de la venganza? Díganme ustedes, cristianos expertos. Este día, ¿a qué vino el ungido del Señor? A proclamar el año del favor del Señor. ¿Y qué? Y el día de la venganza de nuestro Dios. El año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios parecen dos cosas mutuamente excluyentes, pero no lo son. El año del favor del Señor es el tiempo en el cual Dios restaura todas las cosas. Era el año para los judíos ¿de qué? Del jubileo, el año en el que los terrenos regresaban a las familias, el año en el que se perdonaban las deudas. Para los judíos era muy claro el año del favor del Señor, cuando podemos dejar que la tierra descanse. ¿No será este un año de jubileo forzado? ¿No será este año un año en que Dios está diciendo dejen descansar la tierra? Cada 7 años tenían que dejar descansar la tierra a los judíos. ¿No será que este año Dios en su magnífica sabiduría y bondad y amor por su iglesia y también por los que le odian, este amor que vemos en la gracia común, ¿no será este año un año del favor del Señor? Tal vez pensamos, este año, qué horrible, el año en que no pudimos hacer todo lo que queríamos hacer, este año en que Dios te obliga a descansar, a reflexionar, a pensar, ¿no será el año del favor del Señor? ¿No será todo esto algo maravilloso, precioso, bueno? Pero no va a ser bueno si no te enfocas en Cristo, en tu condición miserable y en la salvación preciosa que Dios te ha dado y en la oportunidad que tienes de arrepentirte de tu pecado en este tiempo, en lugar de desear volver a tu vida como la tenías antes. El consuelo que Dios trae para su pueblo entonces es verse salvados por gracia, mientras contemplan también, fíjense, el juicio y la destrucción de los enemigos de Dios. Decir que la venganza trae consuelo es muy difícil. Es muy difícil de aceptar, ¿están de acuerdo? Decir que la venganza trae consuelo es muy difícil de aceptar. ¿Quién de ustedes aceptaría que el viejo dicho mexicano, que hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Qué bonita es que, ayúdanos güera, qué bonita es la venganza y ayúdanos Roque. ¿Cuándo qué?
Cuando Dios nos la concede, ¿verdad? Tienes que aprender más cultura, te falta más barrio, amigo. La verdad es eso, la verdad es que son dichos populares, pero que reflejan una condición humana natural. Queremos que haya venganza. Fíjense, los que no creen en Dios se ríen de nosotros y nos dicen: qué tontos ustedes, tan tontitos los cristianos con su Dios, con su amigo imaginario que los va a juzgar y que va a enjuiciarlos y que los va a castigar por sus malas acciones. Se ríen de nosotros, pero en el fondo ellos quieren que haya venganza, porque ellos tienen a sus enemigos, a los que odian, a los que quieren que les vaya mal. Ellos mismos, aunque sean seculares y aunque sean open mind, ellos mismos odian a ciertas personas y quieren que ellos paguen por lo malo que han hecho. Esta semana me tocó ver 2 videos que me causan mucho dolor. Estoy suscrito a una página que se llama El Dodo y es sobre animales. Es una página muy tonta, solamente hay videos de animales. Pero 2 videos fueron de rescates de perritos que los habían dejado amarrados en la nieve, y entonces el rescatador viene, no porque estaba buscando rescatar perros, sino porque escucha estos aullidos de desesperación, de terror. Y estoy hablando de perritos, no estamos hablando de matanzas de bebés, estamos hablando solamente de esto, de perritos. Pero la civilización secular en la que vivimos ha exaltado tanto a los perritos que ahora ya son casi humanos, ¿no? Y aunque ellos nos dicen que nosotros los cristianos somos tontos por creer en nuestro amigo imaginario, en el fondo ellos también quisieran, cuando ven un video como el que yo vi de estos perritos que están siendo torturados, quieren que alguien pague. Yo quería ver en ese video: ¿y alguien fue a la cárcel? ¿Y alguien lo golpearon? ¿O a alguien le dieron un castigo físico? ¿O a alguien lo amarraron por haberle hecho a estos perritos? Todos queremos que haya justicia. Todos odiamos a alguien por lo que nos ha hecho o por lo que le ha hecho a alguien que amamos o a alguien que queremos. Ese odio es pecaminoso porque nosotros no nos damos cuenta de que nosotros también hemos hecho daño a otros. Pero también este deseo de justicia Dios lo ha puesto porque nos hizo a su imagen y semejanza. Y Él es un Dios que quiere también castigar lo malo. Todos queremos que haya venganza. Todos queremos que haya justicia. Y la consolación de nuestros corazones es que un día vamos a contemplar también la venganza del Señor. El Salmo 94, por si no me lo creen, vamos a ver estos textos. El primero está en el Salmo 94, versículo 1 y versículo 2. Qué preciosa palabra del Señor esta, que nos debe traer consuelo. Señor, Dios de las venganzas, manifiéstate. Levántate, juez de la tierra, y dale su merecido a los soberbios. ¿Saben por qué me encanta tanto esto? Me encanta porque pienso en todas las personas que pienso que necesitan su castigo y que necesitan que Dios les dé su merecido. Pero ¿saben lo que me quebranta al mismo tiempo? Es saber que yo soy un soberbio, que yo también debería de recibir mi merecido como ellos. Proverbios capítulo 22, versículo 1 dice: nunca digas me vengaré de ese daño, más bien confía en el Señor y Él actuará por ti. Lo que dice es: Él se va a vengar por ti. Joel 3:21 dice: perdonaré la sangre que derramaron, claro que no la perdonaré. Claro que no la perdonaré. Y Deuteronomio 32:35: mía es la venganza, yo pagaré a su debido tiempo, su pie resbalará, se apresurará a su desastre y el día del juicio se avecina. ¿Sabes una cosa? Lo que deberíamos de sentir los cristianos cuando leemos estos textos es que deberíamos de sentir una gran alegría de que Dios va a vengar todas las cosas malas, pero también deberíamos de sentir un gran alivio de que nosotros, siendo igual objeto de la ira de Dios, de la justa ira de Dios, hemos sido salvados porque Cristo nos rescató. La consolación entonces para los que están de duelo incluye estos 2 aspectos del Evangelio: gracia y venganza. Ambas son necesarias para que la vida humana tenga sentido. Nadie puede ser consolado por un Dios que solo ama pero que no juzga a nadie. Y nadie puede ser consolado por un Dios que solo juzga pero que no perdona. Pero en Cristo Jesús encontramos la satisfacción de las 2 cosas: la satisfacción de la gracia de Dios y la satisfacción de la justicia de Dios. Ambas son necesarias para que la vida humana tenga sentido. Nadie puede ser consolado por un Dios que solo ama, pero que no juzga a nadie. Y nadie puede recibir consuelo
de un Dios que solo juzga y que no perdona. Tim Keller dice acerca de la necesidad de justicia este argumento moral. Dice, el argumento a favor de la existencia de Dios surge de la violencia que vemos, que contemplamos en la naturaleza. Si la violencia que vemos en la naturaleza es algo totalmente natural, entonces, ¿cómo es que juzgamos que está mal que los fuertes abusen de los débiles? Esto es un mensaje para los que no creen en Dios y se burlan de nosotros los cristianos, ¿no? Y ellos piensan que son más inteligentes porque no creen en este amigo imaginario que nosotros tenemos, ¿verdad? Siempre están diciendo eso. Me lo han dicho mucho en estos últimos tiempos y lo he visto escrito, los cristianos y su amigo imaginario. Pero fíjense cómo ellos, aún los que no creen en Dios, no aceptan el abuso de los fuertes, de los débiles por los fuertes. No lo aceptan. No vemos estas peleas sociales y estas luchas sociales para que no haya abuso de los débiles por los fuertes. No hay una lucha legítima de las mujeres para que los hombres no abusen de ellas. Sí, pero ¿quién es más fuerte? Pues un hombre es más fuerte. Eso es algo injusto, es algo que no debe ser. Pero eso no puede sacar esa idea de la naturaleza, del orden natural. Tienes que sacarlo a fuerzas de las ideas cristianas, de que hay dignidad para los hombres y para las mujeres, aunque niegues que existe Dios. Dice, no podremos dictaminar que la naturaleza esté alterada si no hay un referente sobrenatural de normalidad con independencia de la propia naturaleza, con lo cual juzguemos que está bien y que está mal. Es decir, Keller dice, en la naturaleza nunca vamos a encontrar que el que un fuerte abuse de un débil, eso está mal. Eso nunca lo vas a encontrar en la naturaleza. Entonces, esto significa que tiene que haber un cielo o Dios o alguna clase de orden divino que de forma externa a la naturaleza emita ese juicio. Si el mundo ha sido creado por un Dios de paz, de justicia y de amor, si el ser humano tiene dignidad, tendremos entonces ahí la razón de que sepamos que la violencia, la opresión y el odio están mal. Si el mundo está caído, quebrantado y necesitado de redención, tendremos entonces la explicación de la violencia y el desorden que vemos por todas partes. ¿Se dan cuenta? Todos queremos que haya perdón y también que haya justicia. Y dice el texto en el versículo 3 de Isaías, y también vine a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado el Señor a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar en ellos su gloria. La salvación cristiana no es una vida descarnada de contemplación celestial cuando vayamos al cielo y estemos en las nubes como angelitos. No, eso no es la vida que Dios nos ha prometido. La vida que te hemos prometida es más bien una vida descrita como una gran fiesta con aceite, con trajes de fiesta y con coronas. La salvación cristiana nos llama a experimentar la esperanza de una nueva vida que está por llegar mientras manifestamos al mundo la gloria de Dios. Mientras nos convertimos por su gracia en ese plantío de robles de justicia, de embajadores de la justicia divina que trabajan por la justicia mientras llega esa hora de celebrar. Algo muy importante que quiero que entendamos en este tiempo de confinamiento y de dolor. Es un tiempo en el que no debemos de desperdiciarlo, en el que debemos de lamentar por nuestro pecado, que deberíamos de alegrarnos por la salvación que tenemos en Cristo, pero más de alegrarnos de que un día va a haber justicia y que Dios va a poner en su lugar a todos. Y que en ese nuevo orden, entonces vamos realmente a experimentar esa justicia, por la cual, mientras llega la salvación, vamos a trabajar para que haya justicia y vamos a trabajar por los que están necesitados. Entonces también es hora de que la iglesia no solamente piense en ella misma y cómo sobrevivir este tiempo, sino qué podríamos hacer por los demás, cómo podríamos servirlos en este tiempo. ¿No es increíble que Dios haya elegido a personas como nosotros, imperfectos, y como los judíos del siglo VIII para manifestar a través de ellos su gloria y su bondad al mundo? La iglesia de hoy está encerrada en las casas. No se oyen los instrumentos de música en los lugares destinados para la adoración. Los cristianos parecen haber desaparecido, pero en realidad estamos aprendiendo a confiar en esa salvación maravillosa que Cristo vino a traer en su primera aparición. Nuestra salvación es real y estas palabras del Evangelio fueron dichas en una sinagoga
y también fueron rechazadas. Estas palabras nos indican que Emmanuel, Dios con nosotros, ha llegado y que se cumplieron para que pongamos en ellas nuestra esperanza, nuestra confianza, y que por ellas también nos arrepintamos de nuestras faltas delante de Dios. Pero aún nuestras faltas no nos pueden apartar del amor que fue mostrado por Jesús 700 años después de haber sido dichas por el profeta Isaías. Estas son las palabras que dijo Jesús y que cumplieron la profecía de Isaías. Si vamos al capítulo 4 de Lucas, en los versículos 15 al 21, Lucas 4, del 15 al 21, si lo pueden buscar. Lucas 4, del 15 al 21. Dice así: enseñaba en las sinagogas Jesús y todos lo admiraban. Y fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y finalmente comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. La salvación que necesitamos se ha cumplido plenamente en Cristo, delante de nosotros. ¿A dónde vamos a ir? ¿A qué vamos a regresar cuando termine este tiempo? No anheles el término de este tiempo, más bien aprovecha este tiempo para conocer esta salvación maravillosa que se ha cumplido, que cumplió Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre amoroso, Padre bueno, Señor, queremos pedirte perdón porque nuestro deseo es volver a nuestra vida como estaba antes. Queremos volver a nuestras reuniones, queremos volver a nuestras salidas, queremos volver a nuestros placeres, queremos volver a hacer lo que nosotros queríamos. Pero qué bueno es pasar este tiempo teniendo, Señor, que enfrentar esta realidad de que no podemos hacer lo que queremos. Y cuando pensemos que eso es nuestro peor mal, que pensemos que eso es lo más malo que nos ha pasado, Señor, que realmente pensemos lo trágico de no darnos cuenta de cómo el pecado nos tiene esclavizados, ciegos, de cómo el pecado nos tiene, Señor, centrados en nosotros mismos. Padre, gracias porque nos has dado a Jesucristo, al Salvador, que vino a abrir nuestros ojos para entender nuestra condición miserable de pobreza, de esclavitud, y que ahora podamos, Padre, realmente vivir en la libertad que ha sido comprada por el precio de la sangre preciosa, Señor, de ese Cordero que fue inmolado para quitar nuestros pecados. Quita de nosotros la superficialidad, la religiosidad. Quita de nosotros la confianza que tenemos en nosotros mismos. Y Señor, llévanos, Señor, a toda circunstancia que no nos deje más que buscar la salvación en ti, en tu Hijo Jesucristo, nuestro bendito y suficiente Salvador. Obra en nosotros, obra en tu iglesia. Trabaja en nosotros, Padre, y no nos dejes iguales. Cámbianos, transfórmanos. Nos urge que nos transformes. Necesitamos que nos transformes. Oramos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.